Tenemos cultura y diversión, deportes y música con calidad y pasión. Para tu mente y corazón, empresarial y social. Contenido educativo, siempre original. Expándete TV, aquí vas a crecer, con nosotros vas a aprender, nunca vas a perder. Hola amigos de Expándete TV, gracias por acompañarnos en un programa más de Espacio Empresarial. Este lunes hablaremos de cómo emprender tu negocio. Como suele suceder, tu jefe es un burro y no te entiende, no valoran tu trabajo y esfuerzo, no te pagan lo que vales, es tiempo de emprender. Hablaremos de la idea de un negocio, cómo planear, organizar, dirigir y controlar un negocio, ¿no? Nos acompaña hoy nuestro amigo y maestro Antonio Vicente Torres Lomelí. Maestro, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme, Arcadio. Maestro de la maestría en Ciencias Administrativas y en la maestría en Administración de Servicios de Productividad y Calidad en la Universidad Simón Bolívar, aquí en Río Mixcoac. Rápidamente, para presentar al maestro Antonio Vicente Torres Lomelí. Él es empresario, es ingeniero en computación, maestro en Administración de Negocios, doctorante en Administración, ha tomado diversos cursos y diplomados, es catedrático, conferencista y ha trabajado en diversos proyectos empresariales a muy buen nivel. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Arcadio. Muy buenas noches. Iniciando con nuestro programa, usted también es emprendedor. Platíquenos de su experiencia de emprender. ¿Cómo inicia como emprendedor? Ok. Bueno, pues nuevamente buenas noches. Arcadio, no es fácil emprender. A mí me costó algunos años, algunas pérdidas de cientos de miles de pesos. Y todo fue porque no tuve una preparación adecuada. Okay. Me lancé porque tenía un poco de capital, tenía un sueño. Entonces, para decirte a grandes rasgos, pues bueno, no fue exitoso. Después insistimos en el segundo emprendimiento, no fue totalmente exitoso. Decidí entonces empezar a investigar cuáles eran las razones y prepararme de alguna otra manera para poder en un momento dado llevar a cabo ese éxito. Entonces, maestro, por eso que se estudió la maestría y por eso estudiamos realmente el doctorado, mi querido Arcadio. Está tocando un tema muy interesante y es que emprender no necesariamente es el éxito. Hay que emprender, quizá venga un fracaso, volver a emprender, quizá venga un fracaso, hasta que uno encuentra realmente su oportunidad de negocio, su camino, y es cuando llega el éxito, ¿no? Cuéntenos de esa fórmula, ¿cómo funcionó en su caso, maestro? Ok, en mi caso fue necesario inscribirme a algunos cursos. Sí. Que se promocionaban en redes sociales y ese tipo de cosas. Todos funcionaron, todos sirvieron, pero hace falta algo específico, algo fundamental, que lo pude descubrir para el cuarto emprendimiento, más o menos, en donde yo tendría que tener una preparación mental, o sea, un razonamiento especial y tener cierto tipo de emociones muy, muy, muy bien definidas. Orientadas hacia ese proyecto, hacia ese sueño, hacia esa visión. La parte de razonamiento tuve que quitar todo lo que eran las figuraciones, todo lo que yo creía y me aferraba en un momento dado a creer. Entonces tuve la necesidad de estudiar un poco, recapitular algunos conceptos adquiridos en la educación anterior, como por ejemplo el razonamiento lógico. Una vez que identificaba las premisas y verificaba los resultados que se podían obtener, decidí en un momento dado también ver qué emociones estaban en mí o qué comportamientos. ¿Cómo se involucraban? Actitud, exacto, como mis temores, principalmente, es el que yo considero uno de los grandes el miedo a emprender. Elementos. El miedo es un temor muy grande a perder
lo poco que se pueda tener en diferentes instancias, en diferentes estratos sociales. Cada quien tiene en un momento dado la cantidad que es su tope para decir, no puedo jugar con esto. Una vez que mi razonamiento fue mejorando, tuve entonces la necesidad de estudiar conceptos. Entonces fue necesario que me dediqué a la parte de la maestría. Sí. De esto fue muy específica, administración de negocios, en el área, la parte financiera, que me dio los conocimientos necesarios, pero fue necesario llevarlos a la práctica. El conocer sin aplicar esos conocimientos no te da un buen resultado. Y nuevamente aplicas el concepto, experimentas, mides los resultados, es comparar lo que estás esperando como resultado, en un momento dado lo comparas contra lo que esperas, haces un proceso de retroalimentación con algunas variables y haces los ajustes. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas un emprendedor, si me permites adelantarme a las características, tiene que estar dispuesto a hacer cambios, a hacer principalmente ajustes todo el tiempo. Todo el tiempo para poder irse adaptando a lo que le está mandando el mercado. Y más adelante, si quieres, comentamos un poco más del mercado, de cómo hay que analizarlo y todo eso. Entonces, eso me lleva me lleva en un momento dado a hacer como un método que me permitió ahora convertirme con esta consultora en un emprendedor. Y aún así seguimos aplicando parte Prueba de y estos error, métodos. ¿no? Sí, vamos a llamarle experimentación, si me permite decirlo de esta manera. De acuerdo. Sí es prueba y error y se hace a través de un experimento, ¿no? Maestro, vamos a entrar en contexto. Le vamos a pedir a Miguel que nos ayude, por favor, con la presentación que tiene que ver con las razones por las que no se emprende en este país. Ahí lo tenemos. Primero vamos a tocar un poquito en el contexto lo relativo a cómo identificamos al micro, pequeño y mediano negocio. Vamos a hablar, maestro. Las microempresas son empresas normalmente familiares y se integran entre 0 y 10 empleados, entre ellos la familia, el mamá, papá, hermanos, etcétera, y representan el 95%, maestro, de las empresas. ¿Qué nos dice de las pequeñas empresas? Bueno, es una estructura básica para el crecimiento de la economía. Por ser el 95%, sostienen gran parte de los ingresos que en un momento dado se utilizan para el propio crecimiento de la sociedad. Podemos hablar en cuestión de tamaño. Me parece muy buena ese tipo de clasificación, pero también hay que decir que independientemente de ese tamaño, hay empresas que generan mucho ingreso. De acuerdo. A donde queremos llegar, maestro, es a la importancia de emprender. Decimos que las microempresas son de 0 a 10 empleados y representan el 95% de las empresas. Las pequeñas de 11 a 50 empleados y representan el 4% de las empresas. Nada más el 95 y el 4, pues ya llegamos al 99%, maestro. Y las medianas empresas no alcanzan ni siquiera el 1, por eso es que nos quedamos por ahí del 99%, ¿no? Nos dicen los datos del INEGI que las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana, conforman el 99% del total de las empresas del país y generan el 70% de los empleos formales. Quiere decir que las grandotas, las grandes empresas, las que tienen arriba de 250 empleados, pues representan el 30% de los empleos formales, ¿no? ¿Y cuánto representan las MIPYMES? Pues debe rondar el 52% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que las grandes pues también contribuyen con un 48% del Producto Interno Bruto. Maestro, comentábamos antes de entrar al aire que conforme a los datos del INEGI, conforme a la encuesta que se tiene del año 2019, los emprendedores representan alrededor de 4.1 millones de negocios, ¿no? Hablamos de todos. Y de ese 4.1 millones de negocios, hoy en día actualizado, llegábamos a 6 millones de acuerdo a la información que consultamos en el INEGI. Pero, maestro, 6 millones de negocios en este país para una población de 130 millones de mexicanos, estamos hablando que son, cuando mucho, el 5%, ¿no? ¿Por qué en este país somos tan poquitos? ¿Por qué por qué nos falta para emprender? ¿Por qué tenemos esa poca visión para emprender? ¿Qué opina de eso, maestro? Ok, como te comentaba, es una preparación tanto mental, en la parte del razonamiento,
y tiene que ver con tu preparación en conocimientos. Ok. Permíteme hacerlo de esta manera. Yo tuve un capital, se me hizo fácil convertirme en un minorista, o sea, un comercializador, pasas un producto de aquí a acá, y dices, bueno, pues dices, tomo el producto, lo revendo, obtengo una ganancia. La falta de conocimiento en el financiero y en la parte de presupuestación, en la parte de costos y llevar realmente un buen registro, sin llegar a una contabilidad, digamos, expedita, te hace que te desvíes un poco, no controlas de alguna manera los costos variables. Puedes tener tus costos fijos establecidos y tratas de mantenerlos abajo, pero los costos variables son los que generan en un momento esa fluctuación de que tomes un poco de lo que estás ganando para solventar esas circunstancias. Okay. Entonces, esa parte financiera, que es parte de un concepto fundamental, se liga a que realmente vas mermando. Te vas comiendo tus utilidades. Hay veces que te comes hasta tu capital de inversión. Ya. Eso es algo muy, 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 muy fuerte porque te genera una emoción de tristeza y que vas viendo que poco a poco tienes menor cantidad para la parte de invertir. Claro. Y como no conocía yo el mercado, tú dices, bueno, todo mundo necesita este producto, pero no haces un estudio realmente de la demanda como debería de hacerse o como te proponen algunos teóricos para poder en un momento dado determinar y conocer cuáles las necesidades. Si me permiten mencionar, es decir, tomando en cuenta la definición básica de mercadotecnia, ¿no? Sí. Es poner a disposición del mercado el satisfactor. Los satisfactores que te demandan. Una necesidad obteniendo una ganancia. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Qué hace que en ese proceso sea tan transparente al cubrir la necesidad que te olvidas del proceso de ventas? Un proceso muy importante, o tratan de quitar el proceso de ventas. Pero también si un emprendedor en un momento dado no tiene la habilidad, o por lo menos mentalmente de quitarse la idea de que vender es difícil, entonces, pues difícilmente vas a colocar tu producto en el mercado. Y si no tienes una publicidad adecuada, por lo menos algo sencillo, sin invertir mucho en los recursos, pues te va mermando a que tengas un momento dado esa pérdida. Entonces, es necesario que de alguna otra manera las personas que decidan emprender, que permíteme hacer un paréntesis. En la parte de emprendimiento, la considero yo no solo para iniciar una empresa, sino también podemos decir que dentro de un empresario puede decidir en un momento dado emprender dentro de su organización algo nuevo que le permita en un momento dado lograr ciertos objetivos, como permanecer en el mercado. Eso, los teóricos hacen una pequeña distinción que dicen, el plan de negocios lo enfocan a lo que es un emprendimiento nuevo y proyecto de inversión es cuando ya tienes la empresa y decides en un momento dado crecer de alguna manera o reinvertirlo para que crezca ese negocio. Y son muchos factores. Uno de los tantos, por lo menos, es disminuir los costos para que por lo menos tengas una ventaja competitiva en el precio. De acuerdo, maestro. ¿No? Aquí, a nuestros amigos micro, pequeño y mediano, a quien vamos dirigidos, recordemos que nuestro programa gira en torno a 3 aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con administración, el segundo tiene que ver con sistemas y el tercero tiene que ver con capacitación. El maestro Antonio nos está hablando de la importancia de conocer el mercado, ¿no? Ahí entramos dentro de la administración en una de las 4 áreas que es la mercadotecnia. Es importante lo que tú crees que vas a vender, pero no es porque tú lo creas, sino primero lo que te está demandando el mercado, el tipo de equipo, computadoras, sistemas que te está demandando el mercado. Eso es lo que tú tienes que ofrecer, no lo que tú quieres vender. ¿Me explico, maestro? ¿No? O sea, hay que ver qué es lo que nos está ofreciendo el mercado. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que no se emprende? Aquí destacamos 8 puntos que investigamos de diversos autores y vamos a empezar con el primero, maestro. Falta de acceso a financiamiento. ¿Qué opina de ese primer punto? Razones por las que no se emprende. Falta de acceso a financiamiento. Ok. Sí es importante contar con un capital. Algunas personas, algunos teóricos también, le llaman capital semilla. Sí es importante esa parte de inversión, ya sea tuya o que la puedas adquirir con alguna otra institución, algún otro programa gubernamental o en un momento dado algo que algunos, vuelvo a decir la palabra teóricos o algunos autores, comentan que es el DOP, que es dinero de otras personas. Ahí entramos en un tema muy interesante.
porque como nuestros amigos lo pueden confirmar, muchos nos movemos con el apoyo de la familia. La mamá nos presta, el papá te presta, un hermano te presta. Ahí entramos en esa parte. Una opción importante de financiamiento para el micro y pequeño es que la misma familia nos preste para el proyecto, ¿no? Y no solo nos preste, sino también nos apoye. Entramos en ese tema. Esa falta de acceso a financiamiento la podemos resolver, ¿cómo? Apoyándonos de la familia. Ok. Si me permites, ¿Sí? Interrumpirte un poco. Independientemente del DOT, algo que me funcionó a mí, que recomiendo, sí, es hacer pilotos. Si ustedes tienen la idea de algún producto, crear algo o mejorar algún servicio, algún detalle, pueden empezar en pequeño, pueden juntar ese dinero, realmente crear ese producto, implementar ese servicio y hacerlo en pequeña escala. Voy a poner un ejemplo, hago una dona, hago un tamal, lo fabrico en pequeño, 2, 3 tamales, y empiezo, aparte de que empiezo a medir el mercado, empiezo a hacer los ajustes correspondientes a lo que quiere la demanda, y lo pongo a consideración, cobro por la cuestión, empiezo haciendo cuatros, no tomo esa parte de la ganancia, lo reinvierto. Claro. Y empiezo la venta es para reinvertir, no es exacto. una utilidad, porque si no, no hay manera de reinvertir. Exacto, entonces empiezo a hacerlo la parte del piloto. Es importante, y voy a comentar esto haciendo un paréntesis, recomiendo que el emprendimiento se haga cuando realmente tienes el recurso o tienes un empleo. Es decir, tienes con qué subsanar tu seguir financiando, no solo el arranque, sino lo que sigue. Exacto, para que lo que estés haciendo por pasión, ya mencioné otra palabra importante. Ahorita la vamos a tocar. Tienes un motivo que te da la parte de la acción, entonces eso vas haciendo las cosas por amor, te va generando, no estás mermando, no estás eliminando, no estás quitando recursos. Sí, no estás sangrando a nadie, ¿no? Exacto. A lo mejor lo que te prestó tu familiar, lo que tú tenías ahorrado, no lo van a necesitar, claro, hay que pagarlo, hay que reembolsarlo, pero no tienes esa presión inmediata. Exacto, entonces recomiendo que utilicen realmente un piloto, que creen ese producto, mejoren ese servicio. La idea, ya me estoy metiendo en una palabra importante, que es la innovación. La creatividad y la innovación, que vamos a ver más adelante. Que también ¿no? la vas a comentar. Uh-huh. Y con eso, pues bueno, empezar realmente a emprender, hacer realmente lo que te gusta. Empiezas a decir, ahora sí, estoy decidido a crear algo. De acuerdo. La segunda razón por la que no se emprende, por la que las personas no emprenden en este país, educación y cultura empresarial limitada. ¿Qué opina, maestro? Sí es importante, lo mencioné hace unos minutos, que es importante, que valga la redundancia, sí es fundamental que tengan algunos conocimientos. Si por alguna razón no los pueden obtener, pues bueno, es allegarse a algunos organismos que dan esos pequeños cursos, leer alguna bibliografía importante, asesorarse con personas que hayan tenido la parte de la experiencia. Si ya tienen el recurso, pues bueno, sí tomar un curso ya más formal, con valor curricular, que tengan algún certificado, como son en este caso pues, los diplomados, la parte de las maestrías, y en un momento dado pues llegar hasta el doctorado, que el doctorado va a decir qué relación existe con el emprendimiento. El detalle es que para que un negocio vaya funcionando bien, tienes que medirlo. Y hay veces cuando lo mides no encuentras cuál es la relación entre los números. Entonces, tu pregunta es, ¿qué está pasando? La ventaja de un doctorado es que te da los elementos para que tengas las habilidades de investigación. Claro, principalmente en una metodología de la investigación. Exacto. Pero maestro, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, educación y cultura empresarial limitada. Yo creo que en este tópico de la cultura empresarial limitada, prácticamente no se nos da ninguna, vamos a llamarle plática, cátedra, materia, tema, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Poco la educación pública se mete en la cultura empresarial. Yo he notado que en escuelas, por ejemplo, en el Instituto Médico Secundaria, invitaban a los niños a emprender, a hacer algún negocio, y después los maestros iban, conocían los negocios que habían realizado. Podía ser un puesto de hot dogs, podían ser helados, lo que sea, pero sí hay como talleres de emprendimiento donde van involucrando a esas personas, ¿no? Lo mismo universidades como el TEC, donde sí te comprometen mucho a algún proyecto empresarial que puede tener una función social,
pero finalmente sí te están dando algo relativo al emprendimiento. Poco se hace en la educación pública sobre esta parte de una cultura empresarial. ¿Qué opina de eso, maestro? Bueno, no quisiera hablar como figuración. Realmente desconozco si en la actualidad hay algunas materias que puedan inculcarte el desarrollo, por ejemplo, la cultura empresarial, que te permita en un momento dado conocer y poder utilizar todos tus talentos, y los que no tengas para la parte de emprender los puedas en un momento dado la parte de crear. En mis tiempos sí no tomé ninguna materia. Ningún taller, ninguna kermés, nada que los invitaran a emprender. Pero sí hay algo curioso. Yo en el nivel medio, que es le llamábamos secundaria, sí tomábamos unos talleres. Yo tomé un taller de electricidad. Ok. Entonces, la idea o el objetivo de ese taller era que en un momento dado, si por alguna razón no podías continuar, me imagino, es una figuración, pero ya sabes, me quedé, podías en un momento dado dedicarte al oficio de electricista. Sí, muy bueno. Eso está bien, eso tiene razón, porque hay escuelas como bachilleres y eso, donde sí te preparan, puede ser en gastronomía, puede ser en mecánica, puede ser en electricidad. Es verdad, ahora que lo menciona, sí existen esos talleres. Y bueno, por lo menos, como dice, tienes una opción de dedicarte a un algo, a una parte técnica y tratar de sobrevivir, es verdad. Pero si me debemos profundizar, ¿no? Sí, a ver, maestro, díganos. Si profundizo en eso que tú me comentas, Fernando, sí no había una preparación de, por ejemplo, cómo medir tus costos, cómo en un momento dado, cómo hacer una comercialización, cómo venderte a ti. Entiendo, solo le dijeron la tierra, el neutro, pero no te dicen nada más relativo a emprender. Exacto. Ya le entendí. Sí, entonces te lo dejaban a ti, en un momento dado decir, pues me imagino, yo no lo hice, decía, oye, soy electricista, te puedo hacer una instalación. Pero en un momento dado, yo me acuerdo, te lo comento porque se me dio el caso, sí. Me ofrecí a hacer una instalación y me decían, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo decía, ¿y cuánto debo de cobrar? Claro, ahí está la parte de que no los preparan para emprender, ¿no? Ni siquiera saber cuánto, investigar en el mercado, cuánto cuesta una instalación eléctrica, a lo mejor de llevar de un punto a otro punto, cuántos metros, qué tipo de cable, el grosor del cable, etcétera. Entiendo toda esa parte. Y es verdad. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo poder atender este segundo punto? Razones por las que no emprenden, educación y cultura empresarial limitada. ¿Cuál sería la recomendación? ¿A las autoridades? ¿A las escuelas en general? Ok, yo no puedo influir mucho en la parte del gobierno y en la parte de algunas universidades, pero sí recomiendo que haya un compromiso, una necesidad de que de manera individual, a aquella persona que desea emprender, tome los elementos, empiece a prepararse, empiece a preguntar, hay mucho libro. A investigar. Empiece a investigar, empiece a documentarse, preguntando de alguna otra manera. Entonces tendría que surgir la necesidad con él. Permíteme verlo del otro lado. Si hay instituciones que lo hagan, pero la gente no va, entonces creo que ahí debe de haber un binomio, algo que te permita la capacitación haber es una importante. Relación. Sí te doy capacitación y tú quieres. Ahora tú quieres, si tú quieres y la pedimos, pues lo más probable es que pueda surgir, ¿no? No trato de no ser así como que muy crítico, porque es difícil y cuesta dinero. Claro. Montar una institución de emprendimiento pues lleva su costo, ¿no? Razones por las que no emprendemos. La tercera, barreras administrativas. ¿Qué opina de esto, maestro? Barreras administrativas. Esto me hiciste pensar en los trámites que uno tiene que llevar a cabo, ¿no? Sí, por un lado es la tramitología, pero por otro lado es la ignorancia de la tramitología. Es decir, yo en alguna ocasión hace muchos años conocí a un chico que puso su negocio para bicicletas, se le daba esto de los rayos, alinear muy bien la llanta, ¿no? Aflojando un rayo, apretando un rayo, y lo tenía que hacer en toda la rueda, ¿no? Y lo hacía muy bien, y también lubricar las masas de la bicicleta, y llegó a poner su negocio de bicicletas, ¿no? Pero una barrera administrativa es que nadie le dijo que para abrir un local, pues tenía que hacer ciertos trámites, como el uso de suelo, la apertura, la declaración de apertura, etcétera. Va por ahí, ¿no? Como que nos falta también un poco más de información de las autoridades en cuanto a que si quieres aprender este tipo de negocios, son estos requisitos, y este tipo de negocios, estos. Quizá haya algo, pero no se difunde tanto.
Ok. Ok, sí, puede ser que sí sea necesario difundirlo. Permíteme adicionar que Sí. Las ganas de emprender se da de manera personal. Uh-huh. No sabes, lo emprendes. Y cuando llega la autoridad a decirte esto no se puede, pues es cuando aprendes. Es cuando en un momento dices, sí, pero con un poquito de que te avisaran, lo conocieras, supieras, sí, bueno, te ahorras eso. Te ahorras eso porque sí. ahí es cuando ya te dicen y empiezas a hacer claro. la parte de trámites, ¿no? De acuerdo, maestro. Un cuarto punto de los 8 que vamos a ver, entorno económico y social. Uh-huh. ¿Qué opina de eso? Una de las razones por las que no se emprende es el entorno económico y social. El entorno económico. Le voy a platicar yo que entiendo ver, sí, eso. Por favor, para que pueda yo... yo tengo 56 años, ¿no? Y pues me tocó a mí conocer un poquito en los 70s de las cuestiones de la política, el presidente saliente, el presidente entrante, sale López Portillo en el 76, entra Miguel de la Madrid hasta el 82, luego le sigue Salinas, en fin. Pero yo veo que este país siempre nos inculcaron no ser emprendedores, por eso es que tenemos tan solo el 5% de empresas en una población de 130 millones de habitantes, sino más bien nos educaron o nos trataron siempre estos gobiernos priistas de aquella época como maquiladores. Uh-huh. Quizá eso tiene que ver con el punto 2, educación y cultura empresarial limitada, y el punto 4, entorno económico y social que tenemos ahí. ¿Qué opina, maestro? Que se nos inculcó esa educación de ser maquiladores, de abrir factorías por todos lados en el norte del país y dedicarnos básicamente a hacer maquila, o sea, ya sea pantallas, ya sea muebles. Yo creo que va por esa parte, ¿no? Okay. El entorno económico y social. ¿Qué opina de ese tema? Bueno, ya que me lo pones un poco más particular, yo quiero comentar que cuando estamos en el proceso de preparación, de que te están cultivando en un momento dado para la parte productiva, te enseñan a hacer, ¿no? Entonces tú aprendes a escribir, aprendes a leer, te empiezas a preparar en algunas disciplinas, en especial para los que llegaron a nivel universidad, y en un momento dado, pues bueno, comprendes ciertos tipos de conceptos y en tu mente estima en un momento dado, pues cómo los voy a aplicar. Uh-huh. Entonces, el detalle es que sales, yo lo digo por mí, entre dices, bueno, ¿voy a emprender o voy a dedicarme a ser empleado? Las dos son buenas. Claro, claro, se necesita de todo. De ser como empleado, sí. Pero es parte del crecimiento. Entonces, realmente sí pude aplicar lo que me habían enseñado en la escuela. Fue más fácil en un momento dado dedicarme como empleado, trabajar como empleado, adquirir ciertos recursos. Sí se va subiendo, va incrementando el sueldo y ese tipo de cosas. Y por el otro lado, pues bueno, la otra que dice, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera el dueño, no? Claro. Esa pregunta la traes. Pero sí fue, de alguna otra manera, mis conocimientos, mis habilidades estaban más enfocadas en un momento dado a poder desarrollarme dentro de la industria ya existente. De acuerdo. ¿Sí? Y no tenía yo el capital que me permitiera en un momento dado compararme con o poder competir, no compararme, poder competir con algún organismo de ese tipo. La cuestión económica, que son las circunstancias que se presentan en un país, como por ejemplo que pueda haber desaceleración, que pueda haber recesión o que esté la economía creciendo, que de alguna otra manera haya empleo para todos, se pueda comprar. México ha sufrido distintas etapas económicas, pero siempre de recesión. Ha habido desempleos, pero también ha habido oportunidad para decir, ok, es mi momento de emprender, cualquier momento que tú tengas un buen producto o una buena idea, llamémosla así, pues puedes encauzarla por ese camino. Sí, México ha sufrido circunstancias, sí afectan en un momento dado a las empresas que ya están establecidas. Nos detenemos un poquito la parte de emprendimiento, porque lógico, existe el temor a que digas, no voy a vender, uh-huh. Hay crisis económica. La parte social, pues siempre es cambiante, sin hablar de divisiones, al final de cuentas sí hay que conocer el mercado en un momento dado para saber qué es lo que requieren de manera social, claro. Y poderles llegar de antemano, ¿no?
Bueno, el entorno económico junto con educación y cultura empresarial limitada creo que van un poco de la mano. Yo sí considero que nos hace falta más desde el punto de vista de la educación básica, media y superior, que se encauce a los jóvenes para emprender. El quinto punto, maestro, que tiene que ver en las razones por las que no se emprende, dice falta de redes de apoyo y mentorías. Hablábamos un poco de los errores que comete uno por no tener unas redes de apoyo y mentorías, ¿no? Sí, sí, son fundamentales. Si hay personas que se dedicaran en un momento dado a decir, yo te puedo apoyar. ¿Qué es lo que queremos hacer en este programa? Ok, estoy de acuerdo. Es lo que queremos hacer en este programa, apoyar un poco para que los negocios o el que quiere emprender lo haga. Sí, adelante. Exacto, entonces, como persona uno se siente más tranquilo, se siente uno confiado de que va uno guiado, de alguna otra manera, de los pasos que uno debe de seguir. Uh-huh. Se siente uno confiado, de todas maneras no asegura el éxito, pero de final de cuentas sí te da una confianza, uh-huh, ¿sí? De que decís, tienes ese apoyo que te va diciendo, esto se puede corregir como A, esto lo puedes tomar como B, yo te recomendaría que hiciéramos esto, vamos a hacer un análisis de números, un análisis cuantitativo que te permiten en un momento dado tomar decisiones. Mira, es fundamental por el punto de vista emocional. Permíteme hacerle este comentario. Yo me sentía muy tranquilo cuando yo tenía que hacer algo y no me animaba a hacerlo y me decía mi mamá, no importa que falles, claro, hazlo. Claro. Eso me daba a mí la fortaleza de decir, ok, no importa, lo hago. Claro. Entonces, creo que sí es fundamental que sí existan esas instituciones en un momento dado para que podamos, ¿qué? Tener esa red de apoyo y esas seguros, mentorías, ¿no? Maestro, vamos a hacer una pausa, amigos, vamos a hacer una pausa, 3-4 minutitos, regresamos en un momento con ustedes y vamos con el sexto punto de los 8 de las razones por las que no emprendemos los mexicanos, que son barreras culturales. Regresamos con ustedes en unos minutos. Amigos, gracias por seguir con nosotros en Espacio Empresarial de Expándete TV y Glesa Consultores. Estábamos analizando las razones por las que no emprendemos, básicamente las razones por las que no emprende el mexicano. La sexta tiene que ver, maestro Antonio, con las barreras culturales. Recae un poquito en lo que hemos estado platicando, ¿no? Un poco de la falta de cultura empresarial
y un poco en que, pues si mi papá trabajó en un lugar, a lo mejor yo entro a trabajar en ese lugar y a lo mejor mi hijo va a entrar a trabajar en ese, que no está mal, no está mal, pero las barreras culturales también es un factor que tiene mucho que ver con que la gente no emprende. ¿Qué opinan al respecto, maestro? Okay. Es un punto muy complejo que a mi punto de vista tendría que tener un poco más de estudio. Okay. Para poder en un momento dado llegar a una teoría en un momento dado, o por lo menos en una teoría, una conjetura. De lo que he leído, sí el medio ambiente, sí la cultura en donde te vas desarrollando, sí influye en cómo te comportas, cómo hablas, qué es lo que haces en un momento dado, y eso pues bueno, se determina en que tratemos de imitar por aceptación lo que hace uno, hace la mano, o lo que hace la mano, hace la atrás, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí puede ser un determinante en un momento para que no emprendamos. Para que sí, si estás en un núcleo en donde realmente no hay ningún emprendedor, no tienes esa idea, a veces que ni siquiera lo vas a conocer. Claro. Entonces, sí se puede. Tiene que ver con la poca valoración del emprendimiento, ¿no? En algunos casos el trabajo independiente no es visto como una opción prestigiosa o viable. Y por otro lado, la mentalidad a la aversión al riesgo. Hay ciertas comunidades donde se prioriza la estabilidad económica a corto plazo sobre la inversión en proyectos a largo plazo. Esa es una de las razones. También. De acuerdo, maestro. Vamos a ver la séptima de las razones por la que los mexicanos no emprendemos o no emprenden, que tiene que ver con problemas de acceso a tecnología e innovación, ¿no? Okay. Esto tiene que ver con la brecha digital y con la falta de innovación, maestro. ¿Qué opina? Ok, para ser competitivos, pues sí tienes que tener lo mismo que tu par en un momento dado, ¿no? Puedes hacerlo de otra manera, con algunos otros medios, pero pues tu nivel de producción no va a ser el mismo, tal vez la calidad del producto no va a ser lo mismo, tus costos pueden ser un poco más altos. Si la tecnología te ayuda, definitivamente a bajar costos, en un momento dado a mejorar tus tiempos de producción, la calidad en un momento dado de tu producto. Entonces, sí tiene que ver en un momento dado entre competidor del mismo nicho. Ahora, no estoy hablando de algo cerrado, como un sistema lo más cerrado que podría ser, por ejemplo, de persona A a persona B. Si me lo pones a nivel global, pues eso también se replica. No es una potencia, una empresa multinacional puede en un momento dado producir de una manera diferente, con mejor tecnología, y eso le da una ventaja competitiva por precio, por velocidad de producto. Y oportunidad. De venta en un momento dado, ¿no? Porque si al ser punta de lanza en tecnología, ¿no? Sí, porque lo que está pasando con los autos chinos eléctricos que son, bueno, parecen ser buenos, bonitos y baratos, ¿no? Oportunidad. Ok. Viéndolo desde ese punto, sí, pero termino, si me permites hacer la comparación, sacar el extracto que tú dices, pues bueno, es por el costo, ¿no? En un momento dado. De acuerdo. Entonces el costo hace que tengas en un momento dado una ventaja en función del precio. La idea es que si tú estás vendiendo más bajo, pues bueno, algunos consumidores nos quedamos nosotros con la idea de que el precio está relacionado con la calidad. Entonces, a veces asociamos que el precio bajo tiene que ver una calidad baja. Pero habría que evaluar realmente el producto, experimentar con el producto. Con el tiempo solamente. Para que en un momento dado puedas determinar si ese realmente el precio valió la pena porque mantenía la misma calidad. Habría que determinarlo. Pero sí te da esa ventaja competitiva, ¿no? Producir más rápido sin tener costos como mano de obra en un momento dado, pues bueno, si la tecnología ocupa menos consumo de energía eléctrica, pues bueno, vas bajando indefinidamente costos, ¿no? Habría que ver, no saturar tanto el mercado. Entonces, esto de problemas de acceso a tecnología e innovación, la brecha digital, desde luego, en áreas rurales o marginadas, el acceso limitado a Internet y tecnología moderna impide la creación de negocios competitivos. Y por el lado de la falta de innovación, muchos negocios se limitan a copiar modelos existentes en lugar de buscar soluciones novedosas. Lo vamos a ver más adelantito terminando esta parte. No porque el negocio donde trabajas es exitoso o la transformación de alimentos o la prestación de servicios que realizan, yo lo voy a replicar. No es tan fácil, las cosas de voy a replicar y le voy a hacer la competencia al jefe. No, ahí entramos en un tema importante que tiene que ver con innovación, maestro. Si no tenemos la creatividad y la innovación para
aperturar o crear algo nuevo, está difícil competir, ¿no? ¿Qué opina, maestro? Ok, la innovación sí es fundamental. Y permíteme decirlo, lo tengo conceptualizado como hacer diferente, hacer lo mismo de una manera diferente. Ok. Aquí viene un detalle importante y donde le daré yo la palomita a la innovación. Si haces las cosas diferentes para producir lo mismo y funciona, entonces tienes una oportunidad. No, le doy palomita a la innovación. Ok. Porque una cosa es pensar que sí lo estoy haciendo diferente, lo hago diferente, pero no tengo el resultado que estoy deseando, por el cual hice el cambio. Entonces la innovación queda trunca, ¿no? Y te puede hasta costar un poco más. Sí, no se da. No se da. No se pero completa. Sí es un factor importante, porque si le das al clavo, pues vas a tener muchas ventajas competitivas, ¿no? De acuerdo, maestro. Y bueno, terminamos con algo que ya en el 8º punto, de las razones por las que no emprendemos, falta de experiencia previa. Comentaba un poco esa parte también, ¿no? Que muchas personas no han trabajado en entorno que les permitan adquirir habilidades empresariales, lo que les hace dudar de su capacidad para emprender o de desarrollar esa actividad. ¿Qué opina, maestro? Sí, la falta de experiencia es fundamental. Es clave para emprender. Es clave para emprender, permítame decirlo. Pero si no nos damos el tiempo para experimentarlo, nunca la vamos a obtener. Claro. Ahí hay un factor importante que mencioné, que es la parte del miedo, y tiene que ver con perder lo que tienes pensado realmente, perder, bueno, que pueda desaparecer por completo y aún así todavía te quedes con algunas deudas, ¿no? Lo importante es decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto a perder? Y por pasión, por amor, lo voy a llevar a cabo. No importa que se pierda eso. Lo estoy destinando ¿para qué? Para adquirir esa experiencia, ¿no? Y hacer los ajustes. Cuando vas en un momento dado creando, entonces haces el pequeño ajuste, vas modificando. Si puedes meterle más dinero porque tenías más dinero, pues qué bueno. Pero realmente de los 4 casos que yo tuve de emprendimiento antes de poder tener éxito en esta consultora, pues definitivamente yo decía, pues ya perdí, pero qué emoción tuve, la verdad. Es realmente emocionante. Claro, hay un aprendizaje detrás, ¿no? Pero yo lo quería. Eso es importante, el querer hacerlo es fundamental, ¿no? Claro. Mucha gente, como decías, la parte de la barrera cultural y otras cuestiones sociales, pues mucha gente te dice, pues estás mal, o no lo vas a lograr, No, eso es lo peor, ¿no? Entonces, los que no emprenden y solo critican, ¿no? Los que ni siquiera te motivan, los que ni siquiera te dan la oportunidad de equivocarte o de fracasar. Eso es lo peor que te puede pasar. Maestro, estos 8 puntos no son insuperables, desde luego, requieren esfuerzos conjuntos donde entran autoridades, donde entran gobiernos, instituciones educativas, sector privado y la sociedad para crear un entorno más favorable para el emprendimiento. De acuerdo contigo. Muy importante para esa parte, ¿no? Le vamos a pedir a Miguel, si es tan amable, de mostrarnos la encuesta nacional sobre productividad y competitividad. Yo quiero nuevamente tocar este tema. De acuerdo, ya la tenemos en pantalla, maestro. Esta información la tomamos de la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del INEGI 2018. Recordemos que hasta enero de 2025, el próximo mes, tendremos el nuevo censo económico 2019-2024 y el resultado final de ese nuevo censo económico lo tendremos hasta junio, julio, a mediados del año 2025. Las cifras que estamos utilizando son a 2018, pero el maestro Antonio y yo nos tomamos la libertad de ver el informe actualizado en el INEGI y esos 4 millones que vemos ahí, 4.170.000 entre micro, pequeño y mediano, que son negocios, hoy en día son alrededor de 6 millones. 6.058.000. Y me faltan lo que le sigue. Lo que le sigue, que son los miles. Los miles. Ok, lo voy a redondear en 6 millones de negocios que tienen que ver con micro, pequeño y mediano. Nosotros comentábamos que esos 6 millones entre los 130 millones de mexicanos que somos, pues no representaba apenas el 5%. Apenas, ¿no, redondeándolo. Redondeándolo, el 5%. Ahí va la invitación. Necesitamos hacer algo más, amigos, necesitamos ser más creativos, necesitamos innovar, necesitamos ver la manera de que exista mayor emprendimiento, porque mayor emprendimiento
no solo es generar mayor riqueza, también son fuentes de empleo, también son impuestos, también son derechos, también es compra proveedores o simplemente si se trata de una comercializadora, pues compras algo y lo revendes. Entonces, todo eso es economía, maestro, todo eso nos ayuda para que tengamos un poquito más de riqueza y vivamos mejor en este país. Créanme, somos muy poquitos los negocios que estamos considerados en esto y debemos ser más. Por otro lado, hay un punto que influye muchísimo en todo esto, que tiene que ver con la competencia desleal, que tiene que ver con todos los que no están en la formalidad, que se dice, maestro, que superan esos 6 millones de los que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Si lo dejamos en que es otro tanto, bueno, pues a lo mejor ya no estaremos en el 5, estaremos en el 10, pero aún el 10 entre la formalidad y la informalidad sigue siendo muy poco, ¿no? Uh-huh. Ahora, maestro Antonio, ¿cómo podemos atacar la informalidad? La informalidad representa muchas cosas, ¿no? Porque la informalidad representa que no se tengan a los trabajadores con prestaciones, que no se paguen impuestos, que no se paguen derechos, que no tengan una responsabilidad como la deberían tener con el sector salud o con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, se ponen cuando quieren, se ponen donde quieren, etcétera. ¿Qué podemos hacer para atacar la informalidad? Ok, bueno, la respuesta exacta no la tengo. Permítame hacer algunos comentarios para que se pueda hacer realmente un estudio que permita agrupar y beneficiar a ese grupo de personas. Yo haciendo una observación, sin meterle mucho concepto a la parte de la investigación, lo que comercializan todas esas personas a final de cuentas es un producto. Uh-huh. Ese producto viene... O prestación de servicios, ¿no? Los puestos donde te venden, que se ponen los tacos de canasta, exacto, los tamales que tenemos aquí en la esquina, okay, que llega la camioneta y se ponen en distintos puntos. Ok. Déjame decirte lo que yo he observado. Lo que vendas en el punto de vista informal es la venta final. Es decir, ya la entrega de producto al usuario final. Uh-huh. Pero ese producto lleva, a final de cuentas, ingredientes, materia prima, uh-huh, que produce de industrias que están realmente establecidas. Ok. Entonces, tomo el producto, que a final de cuentas, pues bueno, estoy teniendo una factura, estoy pagando todos los impuestos correspondientes y está circulando el dinero por lo menos por la compra. El proceso de producción, fabricación, pasar de ese minorista allá al usuario final, esa es la parte que nos falta, de decir, bueno, ¿cómo lo grabo? Al final de cuentas, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo integro a esos empleados al seguro social? ¿Cómo le doy salud? Habría que hacer un estudio de un momento dado muy amplio para decir cómo los integro a la parte de recaudación, de decirles, es benéfico porque por A, por B, por C, por X circunstancias que les permitan en un momento dado al gobierno federal obtener esa pequeña participación. Porque al final de cuentas, insisto, si tú realmente estás vendiendo una fruta, vendiendo un taco, un tamal, pues te lleva materia prima. Entonces esa la estás adquiriendo de un proceso de comercialización totalmente regulado. De acuerdo. Que paga su debida correspondencia. Pero, maestro, a mí me ha tocado ver en la esquina, le digo, a las 6:30, 7 de la mañana, como una camioneta viene, deja ahí los botes, ya es una persona la misma que vende, ¿no? Ese es el emprendedor, pero o no sé si es el trabajador, yo no sé si se queda un porcentaje de la venta de los tamales, okay, o yo no sé si le pagaron el día. Pero en la calle de Amores, antes de Félix Cuevas, hay una Flor de Lis, que son los tamales deliciosos, del lado derecho, ¿no? Donde ya les estoy haciendo su anuncio, pues son ricos, donde pagan una renta, donde pagan impuesto predial, donde tienen trabajadores, donde cotizan en seguro social, donde pagan el IVA, donde le dan un comprobante fiscal. Entonces, realmente ahí hay un problema de competencia, ¿no? Y lo mismo pasa con los tacos de canasta, que llegan y ponen ahí, entiendo que compraron a lo mejor la harina de maíz para hacer la tortilla, los bultos de maseca, etcétera, ¿no? Esa parte me queda clara. Pero pues hay muchas taquerías que pagan renta y que pagan IVA y que pagan impuestos y que pagan agua y que pagan... Es una competencia desleal y es una competencia que no genera mucha riqueza. No lo vamos a resolver en esta plática, pero sí estar consciente que
De esos 6 millones que tenemos formales, a lo mejor hay otros 6 millones que tenemos informales, y bueno, pues es difícil competir con ellos. Permita que insista. Venga, maestro. Pero a final de cuentas adquieren un producto. Sí. Y ese producto, pues bueno, como he mencionado, viene de un proceso de comercialización totalmente legal. De acuerdo. Sí hay una competencia, pero creo que cada quien hace un nicho. Hay un producto que tiene ciertas características que solamente está dirigido a cierto grupo del mercado, y hay otro producto, aunque te pongas en el mismo lado, a unos metros está dirigido a otro nicho. Permíteme comentarlo, es por poder adquisitivo, ¿no? Es decir, ¿qué puedo yo comprar? Entiendo. ¿Qué puedo yo disfrutar? Sí, el taco de canasta siempre va a ser más barato que unos tacos de carnitas en un local formal, ¿no? Donde sí empieza el problema es que en ese mismo que dijiste está el puesto de tamales, y al mismo lado se pone otro puesto de tamales que tiene el mismo nivel de su calidad, mercado, digamos, el mismo mercado. Ahí sí hay, ¿no?, una competencia porque es el mismo nicho, ¿no? Entonces, ahí sí, pero es entre ellos mismos, ¿no? Sí. Bueno, y a final de cuentas, creo que sí debemos de hacer algo para mitigar en un momento dado y llevar a esas personas a que realmente contribuyan con una parte, lo que les corresponde en la parte de sus aportaciones, ¿no? De acuerdo, maestro. Le vamos a pedir a Miguel nos haga favor de poner la presentación que habla sobre las consideraciones por las que no debes emprender. Aquí hay un tema interesante, maestro, porque luego nos vamos con la finta de querer replicar negocios o replicar actividades donde estamos trabajando, y pareciera que es muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Así como ya vimos las razones por las que no se emprende, aquí tenemos 15 puntos que son muy interesantes, y no se trata de que nuestros amigos micro, pequeño, mediano, los que quieran emprender, dejen de emprender. Pero este punto son consideraciones por las que no debes emprender. Y encontramos la primera, que se refiere a la falta de pasión o motivación. Okay. ¿Qué opina de esto, maestro? Es una de las más importantes. Todas son importantes, las 15 que estás colocando ahí en tu pantalla. Pero sí, la parte de motivación, si me permite separar la palabra, es un motivo a la acción. Si casi la partimos a la mitad. Entonces, si no tengo un motivo que podrá estar basado en una necesidad o un simple deseo, y realmente no existe, pues creo que ni a la idea te viene el momento de emprender, ¿no? Y si tienes la idea, tienes el motivo en un momento dado, pero no lo suficientemente fuerte como para que lo hagas por amor, entonces no hay pasión, no hay acción. Si puedo quitarle la P y tener la falta de ortografía, pues es acción, ¿no? Claro. En un momento dado, entonces sí son fundamentales. Es más, no se va a dar si no existe el motivo para la acción, y si la pasión lo puedo terminar como acción, pues definitivamente pues no se va a dar el... Claro. Nos dicen los autores, ¿no?, maestro, si no estás realmente apasionado por la idea o el proyecto al que te quieres dedicar, es probable que no tengas la motivación necesaria para superar los retos que surgen. El emprendimiento puede ser un camino largo y arduo, y sin una fuerte motivación o pasión, puede ser fácil rendirse cuando las cosas se complican. Ahí está muy claro, ¿no? El segundo punto, maestro, miedo al fracaso. Ok, ya lo habíamos mencionado, definitivamente, Arcadio tiene eso que vencerse definitivamente. No te importe perder lo que decidiste invertir. Debe de haber un desapego totalmente y una fe absoluta en que lo vas a lograr. Claro, en lo que, no en la en lo primera, que tú quieres, en la segunda, en tu sueño, o en la tercera, sí. Entonces, ese miedo a fracasar, sí. Es decir, sin poner en el antemano de que dirán, me van a criticar. No nos debe importar eso, ¿no? Eso lo dejo fuera, claro. pero de manera interna decir, no pude. Sí es un golpe al ego, definitivamente, que puede mermar en ya no seguir o ya no dar pie a continuar. Realmente un emprendedor que está decidido a crear algo, a hacer algo, por un motivo, ya sea un deseo o una necesidad, y realmente tiene el amor para poderlo lograr por medio de la acción, hacer una tarea, definitivamente debe de quitarse ese miedo y decir,
no importa. Y no hay edades para emprender, maestro. No, pues yo sigo emprendiendo y ya no, estoy yo grande. les quiero comentar, porque anda por aquí seguramente. Tenemos el caso de un cliente, además un gran tipo. Trabajó mucho tiempo en la industria de cosméticos, muy bien, a muy buen nivel. Se jubila muy bien, pero él se queda con esas ganas de emprender. Desarrolla algunos 3 productos, 4 productos, logra comercializarlos muy bien y hoy en día es una empresa exitosa. ¿Y a qué edad empezó, maestro? A los 65, 66, 67 años. No hay edad para emprender. No, lo que pasa es que, insisto, es la parte emotiva y la parte de la emoción y la parte del razonamiento. Cuando uno lleva esa idea de decir, a mí me gustaría tener esto, o hacer esto, es decir, primero tengo que sentirme, el ser, para poder hacer y luego tener. Eso lo leí en algún libro, me disculparán los que lo están viendo por no son dar, las 3 etapas. Sí, por no dar la cita correcta, para no equivocarme en eso, pero sí le pertenece a otro autor. De acuerdo. ¿No? Entonces, definitivamente, si no se sigue ese proceso y yo tengo la necesidad, es algo que no puedo dejar de hacer mientras pueda hacerlo. Entonces, eso se siente. Es decir, crear un software, comercializar algún producto de algún otro identificar proveedor, qué sistema hace falta del mercado y desarrollarlo y ofrecerlo. ¿Qué es lo que me gusta? Si tienes la parte del recurso, ¿de acuerdo? Pero si no, de nuevo tienes que empezar, como digo, con un piloto para que en un momento dado hagas ese proceso y lo puedas llevar a cabo. Ya no te afecta porque tienes cubiertas todas tus necesidades. Me explico, ya no vas a mermar y dices, bueno, esto sí puedo ponerlo en juego. ¿Sí? Es decir, y que no es lo mismo, ser un inversionista, decir, tengo tanto dinero y lo voy a poner a jugar en alguna bolsa, eso no es emprender, eso es para mí, para mí. Entonces lo dejas en que también tiene su chiste porque está arriesgando su capital, ¿no? Sí, pero sabe que lo puede perder. Claro, no lo está ejecutando, solo está invirtiendo. Está invirtiendo, va a ganar poco y todo ese rollo, pero, pues bueno, si no tienes esas ganas en un momento dado, esa pasión o motivación. Ese sueño, o sea, creo que eso se trae. Si decir, ok, yo quiero realmente tener el tiempo disponible, voy a manejar otro concepto, una libertad financiera que me permita hacer lo que yo quiero cuando yo quiero hacerlo, sin afectar en un momento dado mis otras necesidades, ¿no? Claro. Entonces, sí es un miedo, hay que... Nos dicen los autores, maestro, el miedo al fracaso es natural, pero si es muy intenso puede paralizarte. El miedo puede impedir que tomes decisiones arriesgadas o que pongas en marcha ideas innovadoras. El fracaso es parte del proceso emprendedor, lo que menciona. Y si no estás dispuesto a enfrentarlo, puede que el emprendimiento no sea para ti. El tercer punto, falta de habilidades o experiencia. Ok. Déjame decirte algo, Arcadio. ¿Me falta habilidad? Sí, pero la puedo adquirir. Claro, es algo que se desarrolla. Sí, ese es un factor importante. Si no tengo la habilidad para algo, sí, y si quiero hacerlo, voy a adquirir la habilidad practicando, estudiando y etc., ¿no? La falta de experiencia se adquiere probando, experimentando, pero tienes que tener esa necesidad de decir, lo voy a hacer, es decir, el crecer por ese lado. Es intentarlo. Es intentarlo, ¿no? Sí. Insisto, les repito a los que nos están escuchando, hagan su piloto. Definitivamente hacer un piloto con poco, pues no te va a doler perder y te vas a dar cuenta que hasta vas a poder perder el miedo. No te va a doler, no tanto, pero lo intentaste y hay que seguir. Permíteme hacer un paréntesis, Arcadio. Dígame, maestro. Haces tu piloto, haces tu producto y todo el momento dado. Y luego llegamos al punto en que no lo puedes vender. Entonces, ahí en esa parte de habilidad de experiencia me falta la habilidad para vender y no tengo experiencia para vender, que es el punto final. Pues bueno, yo tengo un ejercicio que le propongo a la mayoría de las personas, ¿no? Cuando me piden apoyo en la parte del emprendimiento, digo, ok, mira, vamos a tomar una bolsa de dulces, te vas a ir caminando por toda Avenida Insurgentes y vas a utilizar, es decir, pones tu bolsa y algunos se te van a acercar porque lo estás vendiendo y no dices nada. Si no vendes nada, pues empieza diciendo dulces. Y si nadie te compra con dulces, pues acércate a la gente ya y dile, por favor,
cómprame un dulce, pero pierde el miedo a pedir. Claro. Pierde el miedo a vender. Sí, ese es un ejercicio. Entonces, ahí vas a adquirir la habilidad de en un momento dado y los elementos, experimentando, obtienes los elementos que te van a dar la parte de tu habilidad. De acuerdo, pero es cierto, concuerdo contigo. Si no nos dicen los autores, si exacto, no tienes conocimientos o experiencia en el área en la que deseas emprender, las probabilidades de cometer errores pueden ser costosas, ¿no? Es importante estar preparado o al menos estar dispuesto a aprender continuamente. Si no tienes las habilidades necesarias y no estás dispuesto a invertir tiempo en adquirirlas, es posible que el negocio o el emprendimiento no sea para ti. Nuevamente. Cuarto punto, falta de estabilidad financiera. Okay. Ya lo habíamos comentado. No emprender un negocio requiere una inversión inicial, requiere un apoyo, requiere alguien que te esté financiando y puede que pase tiempo antes de que empieces a obtener beneficios. Si no tienes ahorros o un colchón financiero que te permita soportar los momentos difíciles, es fácil caer en problemas de liquidez o estrés financiero. El quinto punto, maestro, no tolerar el riesgo. El emprendimiento conlleva incertidumbre y riesgo. Y si no estás dispuesto a asumir esos riesgos, el negocio puede no ser una opción adecuada para ti. Si prefieres la seguridad de un empleo tradicional y una vida sin demasiados altibajos financieros o emocionales, emprender a lo mejor no es una opción para ti. Okay. ¿Sí? Vamos a hacer una... opinar? Sí, maestro, adelante. No, antes de que nos vayamos a la pausa, si me permites. Nos faltan 10 puntos más para lo vemos en la siguiente parte. En la parte del riesgo, sí es fundamental y lo defines bien ahí en un momento dado como incertidumbre, que es lo contrario de la probabilidad. Yo diría que siempre corres un riesgo. Siempre. Sí, emprender es arriesgar. Si decides ser empleado, también estás corriendo un riesgo futuro. No tienes el empleo seguro. Si no decides no hacer nada, también estás corriendo un riesgo. Yo creo que en el proceso de vida que pueda tener cualquier persona, siempre está corriendo riesgos. Entonces, debe determinar en un momento dado en dónde va a jugarse ese riesgo. No todo es infinito, hay cuestiones finitas. Tanto un negocio es finito, como un empleo es finito, y también como no hacer nada, pues te puede dejar en un momento dado también es finito hasta que te desesperes por hacer. Creo que de manera personal todos debemos de determinar en dónde deseo jugar ese riesgo y hay que medirlo. Hay que medirlo en un momento dado y decir qué acciones puedo tomar para disminuir el riesgo y aumentar la probabilidad de éxito. Nos vamos a la pausa, como tú dijiste. De acuerdo. Regresamos en 3 minutos, amigos. Vamos a continuar con nuestra diapositiva y antes de iniciar con la última parte del programa, entraremos también a preguntas y respuestas y vamos comentando con ustedes cómo vamos en esta plática. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Amigos de Expándete TV, gracias por seguir con nosotros. Vamos a la última parte y vamos a dar entrada, Miguel, si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Y nos seguimos. Hola, Mexisi. Hola, buenas noches. Gracias, Mexisi, por acompañarnos. Gracias por seguirnos como siempre todos los lunes. Yair, ¿quieres regresar a Yair? Sí, el que sigue. Gracias, Decodificatem, por acompañarnos. No me alcanzo a ver esa letrita, pero gracias por acompañarnos. Saludos, maestro. Le mandan saludos. Sí, muchas gracias por sus saludos. Manuel de Arco. Hola, doctor. Le mandan saludos. Saludos. Muchas gracias, Manuel del Arco. Saludo. Los factores, dice Mexisi, los factores que consideraron son una realidad y su retroalimentación fomentará que los emprendedores tengan una guía para arriesgarse a emprender y prepararse para mitigar el riesgo. Sí, de eso se trata de invitar a nuestros amigos, a los que ya son emprendedores, profesionalizarlos en la medida de lo posible, ayudarlos para que cada vez su negocio sea un poquito más eficiente, ¿no? Y los que nos escuchan y tengan como opción o como finalidad a corto o mediano plazo emprender, que lo hagan. Finalmente estamos en un proceso lamentablemente de prueba y error, pero el iniciar, el aventurarse en este emprendimiento va a ser algo muy bueno para ellos. Van a adquirir muy buen conocimiento que les va a permitir reinventarse, ¿no? Gracias, Mexisi. Saludos, excelente tema. Gracias, Andrea, por seguirnos y escucharnos. Gracias. Saludos, Andrea Torres, es mi hija. Ya. Seguimos, Miguel, te voy a pedir de favor que nos pongas esta misma presentación. Natalia, buenas noches, gracias por la información. ¿Podrían explicar mejor lo que es un emprendimiento adoptivo y un emprendimiento social? Sí, por supuesto, ahorita lo comentamos, Natalia. Es muy importante esa parte, ¿no? Gracias a todos. Miguel, vamos en nuestra presentación, por favor. Eso, muy bien. Nos quedamos en el punto 6 que dice, no sabes cómo gestionar la incertidumbre. Estamos hablando de cuáles son los motivos por los que no debes emprender un negocio. Si tú tienes el punto 6, no sabes cómo gestionar la incertidumbre, cuidado, ¿no? Emprender implica tomar decisiones constantes en un entorno de alta incertidumbre. Si te resulta difícil manejar situaciones donde no puedes predecir los resultados, es probable que el estrés y la presión te afecten negativamente, ¿no? Y con eso dejes de emprender. ¿Qué opina de ese punto, maestro? Ok. Permítanme basarme en un concepto. Se dice que en un momento dado la incertidumbre está relacionada con la probabilidad. Si yo trato en un momento dado de hacer, por ejemplo, un análisis de la política, de cuestión económica, de cuestión tecnológica, de cuestión social, de cuestión del medio ambiente y de cuestión de leyes, la parte legal, lo que se conoce los conceptos como PESTEL, van a permitir en un momento dado identificar ciertos elementos y los puedo determinar en un FODA, entonces decir cuáles fortalezas y oportunidades tengo para vencer las amenazas y las debilidades. Cuando yo logro hacer eso y veo que puedo en un momento dado decir, con tal fortaleza puedo vencer tal debilidad, en un momento dado la cuantifico. Yo empiezo a decir, bueno, esto se presenta tantas veces y tantas veces he logrado controlarlo. La división de ese número en un momento dado contra el total de eventos dados te da la probabilidad, tomando en cuenta la fórmula de probabilidad clásica. Si eso en un momento dado lo vas incrementando porque vas controlando todos esos elementos que ya analizaste, disminuyes la incertidumbre e incrementas tu probabilidad de éxito. De acuerdo, maestro. El maestro se refiere a 2 herramientas estratégicas de diagnóstico. Hablaba primero de PESTEL, que tiene que ver con las cuestiones políticas, económicas, sociales, legales, y hablaba de la segunda herramienta estratégica de diagnóstico, que tiene que ver también con las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? El famoso FODA. Ambas herramientas son muy buenas, efectivamente, para hacer un diagnóstico de la empresa y tratar de esa parte cualitativa llevarla a la parte cuantitativa, asignarles un valor y sobre eso
determinar la incertidumbre. Ya es demasiado técnico, ¿no? Pero bueno, para que ya, te baje la incertidumbre. Sí, ya les hice la traducción a a las personas que nos acompañan. Okay. Pero bueno, finalmente la incertidumbre también es algo que si no estás tú dispuesto a enfrentar eso, porque te crea una inseguridad, pues no, difícilmente vas a emprender, ¿no? Un séptimo punto que tiene mucho que ver con que la gente no emprende o si no estás tú dispuesto a enfrentarlo es la falta de red de apoyo. El apoyo de familiares, amigos, mentores y otros emprendedores es clave para los desafíos de un negocio, ¿no? Si no tienes una red de apoyo, contactos que te ayuden en momentos críticos, puede ser más difícil superar obstáculos y tomar decisiones informadas. Sí. Principalmente la parte económica, ¿no, maestro? Sí. Pero en general. Sí, la parte económica y la parte de no te preocupes si fallas, aquí estoy para apoyarte. O sea, no pierdes nada, tú anímate, tú puedes. Comúnmente le llamamos aliento. Si tienes ese aliento y tienes ese soporte, pues sí es fundamental. Entonces, si no lo tienes, como tú bien me lo mencionas, que es la red de apoyo, pues sí te cuesta un poco más trabajo emprender, ¿no? De acuerdo. Un punto también muy importante aquí, expectativas poco realistas. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque todos queremos emprender de alguna manera, todos creemos que en 2 años te vas a hacer rico y vas a tener la capacidad económica para cumplir todos tus sueños, ¿no? Y no es así, no es tan fácil, ¿no? Incluso puede llevar, no lustros, sino décadas en que un negocio alcance a ser rentable, ¿no? ¿Qué opina de eso, maestro? ¿Cómo afrontar esas expectativas poco realistas de la gente que quiere emprender? Ok. A todos nos pasa. A todos. Como ser humano, todos soñamos en los 2 estados, dormidos o despiertos. Todos tenemos visiones, todos tenemos deseos, aspiramos a ciertos logros, a cierta cantidad, vamos a decirle, de dinero. Y sí es importante en un momento dado soñarlo, te forma un límite, no quiere decir que no lo alcances, puede ser también que lo superes, todo depende. Claro. Pero si no te centras en tu entorno, es decir, ¿con qué dispongo? Y con eso que dispongo, ¿hasta dónde puedo alcanzar? Y en un periodo de tiempo. Una vez que lo lograste, es lo que sí lo alcancé, entonces sigues luchando el otro periodo de tiempo para que intentes en un momento dado o luches siempre para lograr alcanzar ese pequeño sueño que tú puedas tener, ¿no? Entonces, la realidad por ahí dicen que la podemos crear, se lucha siempre. A veces no es real porque estoy imaginando una cosa que, pues bueno, está fuera de mi alcance, del entorno, de ciertas circunstancias que pueden en un momento dado crear. No quiero decir que con esto limite o le diga a las personas que nos están escuchando que no pueden alcanzarlo. Sí hay que fijarse metas altas para, pues bueno, pero realistas. Y luchar, y luchar en un momento dado por la puedo alcanzar, ¿no? De acuerdo, maestro. Nos quedan 17 minutos, vamos a avanzar un poquito. Nos dicen los autores respecto a esto. Muchas personas piensan que emprender es sinónimo de riqueza rápida o éxito inmediato. Para nada, ¿eh? Si tienes expectativas poco realistas sobre el tiempo, el esfuerzo y la paciencia necesarios para construir tu negocio, la frustración puede ser inevitable. Para cuantificar un poco las expectativas, maestro, yo creo que valdría la pena un proyecto a 5 años donde se vaya plasmando de parte de nuestros amigos cuál va a ser tu meta en 1 año, cuantificar, cuál va a ser tu meta en el 2.º año, cuál va a ser tu meta en el 3.er año, y así realmente tendríamos una expectativa realista, ¿no? Si al año alcanzamos esa meta y la superamos, vamos bien, ¿no? Pero si al año no alcanzamos esa meta, puede ser de clientes, puede ser de ventas, puede ser de mercancía que comercializaste, etcétera. Nunca dinero, recuerden que el dinero es consecuencia de la acción, del trabajo, ¿no? No podemos medirlo en dinero, midámoslo en servicio, midámoslo en clientes, midámoslo en productos, midámoslo en cuanto a la parte tangible, al servicio o al comercio que vamos a prestar, no en dinero. Esa es una manera, ¿no? Sí, fíjate que me recordaste, ahorita que comentaste la parte de planear, y yo creo que es fundamental.
ser realista lo puedes aterrizar con una buena planeación. Uh-huh. Y en esa buena planeación, pues bueno, una buena administración uh-huh. que permita distinguir cuál es tu meta y para lograr esa meta, cuáles son las actividades, las vas dividiendo, las subactividades, los periodos de tiempo que puedas determinar. Dentro de esa planeación, para que puedas disminuir tanto el riesgo, tanto la incertidumbre. Sí, un proyecto realista. Realmente tienes que seguir y hacer un buen estudio de mercado, tienes que hacer estudio de la demanda, parte de la oferta, tu estudio técnico, una evaluación económica en donde implique que puedas calcular, permítame, disculpen los términos, tu valor presente neto para que identifiques cuál es tu tasa interna de retorno, que puedas calcular con una fórmula tu punto de equilibrio, que puedas determinar bien cuáles son tus costos fijos, tus costos variables, claro. Que puedas identificar quién es a tu competencia, que hagas una buena estrategia de marketing, que definas cuál es tu producto, dónde lo vas a comercializar, que es lo que definen como plaza, cuáles son tus relaciones públicas o tu comercialización que vas a decir, y el precio fundamental que está en función de cómo se está también comportando el mercado. Creo que todo eso que mencionaste como plan dentro de esa planeación y que lo puedes ir dividiendo por la parte de puntos, te va a ir haciendo pequeño tu incertidumbre, te va a ir quitando el miedo. De acuerdo. El maestro Antonio Vicente Torres Lomelí es especialista en este tema, por eso es que lo invito. Y bueno, pues ahí tienen la opción de poderse apoyar o consultarlo, ¿no? Otro punto, maestro, que tiene que ver aquí, problemas personales o familiares. Nos dicen los autores, emprender requiere una gran cantidad de tiempo y energía. Si estás atravesando problemas personales o familiares importantes, como una enfermedad, una crisis financiera, dificultades en tus relaciones personales, matrimoniales, es posible que no puedas dedicar el enfoque necesario a tu negocio, lo que pone en riesgo tu emprendimiento. Definitivamente no les recomiendo emprender si tienen un problema de salud. Lamentablemente es algo fundamental. La salud realmente afecta emocionalmente tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo, tu parte de razonar. Es muy difícil, es muy complejo y es muy triste. Definitivamente lo tengo que decir. Si tienes un problema en relaciones amorosas con tu pareja, con tus hijos y todo ese rollo, pues yo creo que te recomiendo, como bien dice Arcadio, primero resuélvelos, primero que estés en un momento estable y de posición adecuada. Pero si tienes que además te permite el apoyo. Teniendo un momento estable, encuentras apoyo. Un momento inestable es que no tienes apoyo. Sí, no. Yo creo que primero hay que atender lo primordial, lo que son las necesidades, como lo dijo Maslow, y definitivamente pues, satisfacer las necesidades elementales, exacto, la base de la pirámide de Maslow. Un punto 10, no tienes la resiliencia necesaria. Nos dicen los autores respecto a esto. El emprendimiento está lleno de altibajos y la resiliencia es crucial para superarlos. Si no eres capaz de adaptarte a los cambios, aprender de los fracasos y mantener la calma ante los obstáculos, reinventarte en todo momento, podrías sentirte abrumado rápidamente. Sí, de acuerdo. Si no la resiliencia es importante. Fundamentalmente. Me caigo y pues me levanto. Te sobas y te levantas. Esa es la resiliencia. Y lo vuelvo a intentar. Así me vuelvo a caer y a lo mejor de forma diferente, pero me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Así es, siempre. Emprender es arriesgar y no te puedes detener, ¿no? Hay que seguir, hay que intentar, no va por ahí, no era el artículo, no era el servicio, no fue la presentación, bueno, todo el tiempo hay que tratar de reinventarnos hasta que encontremos lo que el mercado quiere, no es lo que tú quieres, recuérdenlo, es lo que el mercado quiere y para eso hay etapas de prueba y error. Un siguiente punto tiene que ver con la falta de una buena idea o plan de negocio, es importante. Hablábamos de que no se trata de replicar el negocio de tu jefe y si él le va bien, tú lo vas a copiar y vas a poner el mismo negocio, tratándose de un restaurante, una tortería, una peluquería, una lavandería. No, hay que tener una buena idea o un nuevo plan de negocio, hay que mejorar las cosas. Hablaba maestro de la importancia de mejorarlo, ¿no? Sí. Ese es el tema. Sí, yo creo que conocer el nicho de mercado, si no te apasiona en lo que estás y definitivamente no es lo tuyo, lo haces porque es lo que te genera el recurso para subsistir. A ti y todos los que te rodean. Definitivamente, si no hay esa pasión, pues si tú copias el negocio y no tienes la pasión por hacer lo que estás haciendo, pues definitivamente no vas a tener éxito en el emprendimiento. Por supuesto. Hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y lo que es realista. Hace un momento me dijiste, bueno, yo quisiera tener éxito cantando en alguno de esos grandes centros de culturales, ¿no? De la máxima, yo me veo, sueño, cantando,
pero definitivamente no tengo el don del canto. Claro. Entonces mi sueño no es realista, lo que Claro. comentabas hace un momento. Entonces me aterrizo. Puedo intentar que A me ver, caiga. ¿quieres cantar? Canta, pero no vas a vivir de eso. Pero no voy Vete a a un ver. karaoke. Exacto, no, exacto, no realmente no es que lo copies porque lo hiciste o conoces el negocio. Si no te apasiona, no hay amor por hacerlo, definitivamente no te aseguro el éxito, ¿no? Claro. Nos dicen los autores, emprender sin una idea clara, sin un plan estratégico bien elaborado o sin entender el mercado y los competidores puede llevar a un rápido fracaso. Si no tienes una visión clara de lo que estás ofreciendo y cómo vas a competir, el negocio puede ser muy difícil de llevar y seguramente no te va a ir bien como emprendedor. Sí, no, es difícil. Y recuerden, en el plan de negocio, si ya son empresarios, pues llámenle, no importa proyecto de inversión, lleva los mismos puntos, lo que es la parte del estudio de mercado, el estudio técnico, en un momento dado el estudio de la oferta, la parte de la demanda, hacer sus normas, sus funciones, sus procedimientos, hacer una perfecta descripción orgánica, cuánto personal voy a ocupar, cuáles son mis costos, cuánto me cuesta producir este producto. Todo eso es fundamental. Si obtengo dinero de algún financiamiento, puedo realmente cubrir los intereses. Todo eso va en ese plan que menciona Arcadio, en ese plan de negocios o proyecto de inversión, si ya están dentro de una organización, pero tienen que tenerlo por escrito. Eso les va a permitir en un momento dado ajustar. Y si lo complementan con sus FODA y todo eso, y lo más importante, permite mencionar la filosofía esa de ganar, ganar. Claro. ¿Qué estoy dispuesto a otorgar o perder por obtener lo que realmente necesito? Y en este caso me estoy refiriendo, permítanme decirlo, al tiempo, a la crítica, a la falta de recursos. ¿Sí? Entonces, todo eso más otros factores importantes, pues bueno, claro, son fundamentales, hay que tomarlos en ¿no? cuenta, ¿no? El punto número 12 de estos 15 dice la comodidad de un empleo estable. Claro, si ya tienes un empleo que te proporciona seguridad financiera, beneficios, tiempo libre y otras ventajas, el sacrificio que implica emprender puede no valer la pena. Emprender puede ser un camino solitario lleno de estrés, especialmente si estás acostumbrado a la estabilidad que te ofrece un salario y un trabajo tradicional. No hay duda, ¿no, maestro? Hay palabras porque yo cuando me empleé, pues nunca me alcanzaba lo que percibía en un momento dado. Entonces, siempre había esa idea de tener libertad en tiempo, tener libertad en dinero. Y pues bueno, no eran malos sueldos, definitivamente, claro. Tuve buenos niveles, pero al final de cuentas lo que sacrifiqué fue el tiempo. Entonces, pero sí es cierto. Lo que estuvo de por medio. Sí, pero sí es cierto, o sea, estás en un área de confort. No te como dice el punto, nada. La comodidad de un empleo estable, un buen salario. Bueno, si eres un CEO de un gran corporativo, pues bueno. Ahí quédate. Seguimos en las consideraciones por las que no debes emprender, ¿no? El punto 13 de los 15 nos dice, no estás dispuesto a trabajar más horas. Los autores mencionan, los emprendedores a menudo tienen que trabajar más allá de las horas laborales estándar, especialmente al principio. O sea, nada de 8 horas, van a ser 10 o 12. Si no estás dispuesto a dedicar muchas horas y esfuerzo a tu negocio, puede que el emprendimiento no sea para ti. Sí. Ese es otro error, pensar que tener tu negocio, que tener tu propio restaurante, que tener tu propia tienda de abarrotes es trabajar menos, es un error, ¿eh? Créanme que esas personas trabajan más de 8 horas diarias. Y seguramente trabajan de 8 a 12 horas diarias. 7 días. Sí. O quizá descansen un día, pero finalmente no trabajan 8 horas. Un emprendedor no trabaja 8 horas, se los aseguro. Sí, no. Y yo en mis casos tenía que trabajar hasta los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, incluyendo sí se sacrifica los domingos. La familia, sí, incluyendo domingos. Y hay veces que puedes decir que no estás trabajando, pero tu mente está pensando, planeando, creando, innovando. O sea, ni estás en el negocio ni estás con la familia. Exacto. Entonces estás ideando cómo resolver tal vez problemas, claro. Entonces, el hecho de que no estés presente en alguna circunstancia, porque estás en el emprendimiento, claro, pues ya te está quitando esas horas, ¿no? El siguiente punto de las consideraciones por las que no debes emprender, ¿no? Presión externa. Nos dicen los autores, si decides emprender solo por presión de amigos,
familiares, por la sociedad, sin tener una verdadera vocación o deseo interno de hacerlo, es probable que no tengas la resistencia emocional para lidiar con las dificultades del camino. Es importante que el deseo de emprender venga de ti, no solo de expectativas externas. Muy claro, ¿no? Sí, siempre hay presiones. Hablábamos de la importancia de la motivación, o sea, te tiene que motivar, no te tiene, pero la motivación debe ser de ti hacia lo que tú quieres ofrecer, hacia un servicio que quieres dar, hacia un producto que quieres vender, ¿no? Sí, permítame comentar que hacer una distinción como si fuera la física entre positivo y negativo. Si es una presión positiva, te va a ayudar, que es lo que es el aporte. Lo ¿no? que te enriquece. Lo que te enriquece. Claro. Si es una presión externa negativa, pues sí vas a luchar doble y te va a costar un poco más trabajo vencer todos esos comentarios o simplemente situaciones, trabas que se te van presentando en el camino, ¿no? Entonces yo la dividiría en dos. Entonces, si es una presión externa positiva, te va a ayudar. Adelante. Si es negativa, definitivamente puede hasta hacerte más pequeño. Caer más rápido. Caer más rápido. Sí, o sea, no tienes el apoyo. Vas a caer más rápido. Sí, eso cuando te dicen no puedes, es muy doloroso. No, y te torturan con te lo dije, ya te gastaste, ya se acabaron los ahorros. Híjole, qué difícil, ¿eh? Sí, tratar de emprender por ahí. Entonces, a mí me surtió efecto algo. Y no quiero no se lo recomiendo a todos, pero si tienes una presión externa que es desfavorable, te está criminando, aléjate de ahí. Retírate. Yo me retiré de algunos grupos cuando veía que no tenía... Parafraseando a Harry apoyo. Potter, ¿no? Aléjense de los dementores. Yo sé que nos faltan 4 minutos, rápido, en un minuto. Puse una fábrica de comida gourmet. Fue uno de los últimos, penúltimo emprendimiento, aparte de este. Llegué a un momento dado a decirles, tengo producto, te lo regalo, lo único que deseo, y te voy a regalar 2, uno cómetelo y otro regálalo. A mis amigos. Y ninguno aceptó el reto. O sea, y además se trataba de promocionarlo, ¿no? Yo le decía, ve el producto, tú dime, tengo todo esto, tómalo, venlo en un momento. Entonces se quedó en esa etapa, desde la promoción. Entonces, ahí más que todo, pues tal vez lo logres, tal vez esto, tal vez aquello. Entonces yo dije, bueno, a ver, si no tengo ayuda y nada más me estoy contaminando, pues no les dejo de hablar, simplemente pues dejo en un momento dado Gracias por tu apoyo. Sí, dejo la línea, ¿no? Sí. Y continúas, ¿no? Haciendo lo que te gusta hacer por pasión, que es el amor, y por un motivo de satisfacción personal. El último punto, falta de flexibilidad y adaptabilidad, nos dicen los autores, ¿no? Los negocios requieren flexibilidad. Si tienes una mentalidad rígida y no eres capaz de adaptarte a cambios en el mercado, las tendencias de consumo o las demandas de los clientes, tu negocio puede quedarse atrás frente a la competencia. Muy cierto. O desaparecer. Entonces, al final, maestro, si no tienes una clara motivación, la disposición para asumir riesgos, ni las herramientas necesarias, ya sea en términos de habilidades, recursos o apoyo, emprender puede ser más desafiante de lo que imaginas. Tomarse el tiempo para evaluar estas razones puede ayudarte a tomar una decisión más informada y evitar problemas a largo plazo. Sin embargo, si después de evaluar estos puntos sigues convencido de que emprender es para ti, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos que se presenten en el camino. Un minuto para resumir, maestro. ¿Qué les diríamos a los amigos emprendedores? Ok. Yo les recomiendo, si realmente desean experimentar, sentir, disfrutar, emocionarse con crear algo para ustedes y para la sociedad, inténtenlo, disfrútenlo. Prepárense. Primero, hagan su mentalización con un razonamiento de si puedo, quiero y puedo. Prepárense, obtengan conocimiento, acérquense a personas que ya lo han hecho, pidan su consejo, inscríbanse a algunos cursos, experimenten con pruebas pilotos. Es muy gratificante decir, lo logré, esto es mío, es funcional, me gustó. Entonces, la satisfacción que te da el logro es fundamental. No importa que en el camino vayas a tener fracasos. El fracaso es parte del aprendimiento. ¿Duele? Sí. Pero al final de cuentas, si te levantas, si te caes y te vuelves a levantar,
pues realmente lo más seguro es que lo logres. No te digo en qué tiempo, lo importante es que lo intentes y en un momento dado, en un periodo de tiempo no muy largo, pues vas a obtener el resultado que se espera. Buscando. Amigos, ya para despedirlos, recuerden que la administración nos va a dar las herramientas para que ustedes puedan planear algo mejor, ¿no? Hablábamos de que las áreas funcionales son marketing por un lado, operaciones o producción por otro lado, recursos humanos y finanzas. Y en cada una de ellas debemos saber planear, organizar, dirigir y controlar. Yo los invito a que por favor emprendan, arriesguen, dense la oportunidad, algo bueno va a salir de todo ello. Gracias por acompañarnos, maestro Antonio, gracias por estar con nosotros, amigos. Arcadio, muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto. Gracias, amigos. Que nos sigan por Expándete TV en Espacio Empresarial, ¿no? Nos vemos el próximo lunes. Gracias.